Eneo y Altea eran rey y reina de Calidón, y de ellos nació un hijo que fue la alegría de su madre y a la vez su dolor más amargo. Meleagro era su nombre, y antes de su nacimiento su madre soñó que el niño que esperaba era una tea ardiente. Pero cuando nació era un niño regio, un pequeño rey intrépido desde el primer momento en que sus ojos, como violetas que no ven, miraron fijamente a su madre. A la alcoba donde reposaba junto a su madre llegaron las tres moiras hilando sin cesar. «Será fuerte», dijo una de ellas mientras extendía su hilo. «Será afortunado y valiente», dijo la segunda. Pero la tercera puso un leño sobre las llamas y mientras sus dedos marchitos sostenían los hilos de la fatalidad, miró con ojos viejos, muy viejos y tristes, al recién nacido. «A ti, oh recién nacido», dijo, «y a esta leña que arde, les damos el mismo lapso de días para vivir». Altea se levantó de su lecho y sin prestar atención a las llamas, agarró el leño ardiendo, lo pisó con sus blancos pies y vertió sobre él agua que apagó rápidamente su rojo resplandor. «Vivirás para siempre, querido», dijo, «porque nunca más el fuego carbonizará la tea que he sacado de la hoguera». Y el bebé se rió. Pasaron los años y Meleagro pasó de ser un bebé intrépido y hermoso a convertirse en un niño gallardo y luego en un joven esplendoroso. Cuando Jasón y sus héroes zarparon hacia tierras lejanas en busca del vellocino de oro, Meleagro formaba parte de la noble expedición. De todos los hombres vivos se ganó grandes elogios por sus valientes hazañas y, cuando las tribus del norte y del oeste hicieron la guerra a Etolia, luchó contra su ejército y lo dispersó como un viento en otoño dispersa las hojas caídas ante él. Pero su victoria la acarreó el mal. Cuando su padre Eneo, al final de un año fructífero, ofreció sacrificios a los dioses, olvidó honrar a la diosa Artemis ofreciéndole sacrificios, y para castigar su negligencia, ella había enviado este ejército destructor. Cuando Meleagro resultó vencedor, su ira contra su padre se encendió aún más, y envió un jabalí grande como los toros de Epiro y feroz y salvaje, ávido de matar y devorar, a fin de que asolara y arrasara la tierra de Calidón. Pisoteó los campos de grano, asoló los viñedos y destruyó los olivares como un huracán invernal. Masacró rebaños y ganados o los llevó de un lado a otro en medio de un pánico salvaje, causando estragos en su huida. Muchos salieron a matarlo, pero solo encontraron una muerte espantosa. Entonces Meleagro decidió que libraría la tierra de este monstruo y llamó a todos sus amigos, los héroes de Grecia, para que acudieran en su ayuda. Llegaron Teseo y su amigo Pirito, Jasón, Peleo, más tarde padre de Aquiles, Telamón, padre de Áyax, Néstor, entonces un joven, Cástor y Pólux, y Toxo y Plexipo, hermanos de Altea, la bella reina madre. Pero no había nadie más valiente ni más dispuesto a luchar contra el monstruoso jabalí de Calidón que Atalanta, la hija del rey de Arcadia. Cuando Atalanta nació, su padre se enfureció al enterarse, pues no deseaba una hija, sino solo hijos robustos que lucharan por él, y en el furor de la amarga decepción hizo abandonar a la princesita en la colina Partenia para que pereciera allí. Una osa oyó los gritos lastimeros de la criatura y se la llevó a su guarida, donde la amamantó junto con sus crías, y allí la pequeña Atalanta jugaba con sus peludos compañeros y creció fuerte y vigorosa como cualquier otra joven criatura salvaje del bosque. Unos cazadores llegaron un día para asaltar la madriguera y matar a la madre adoptiva, y encontraron asombrados a una criatura intrépida, de piel blanca, mejillas sonrosadas y ojos valientes, que luchaba por su vida y los mordía como lo hacían sus feroces hermanos adoptivos, y luego lloró lágrimas humanas de rabia y dolor cuando vio a la osa que había sido su madre, ensangrentada y muerta. Bajo el cuidado de los cazadores, Atalanta se convirtió en una muchacha, con toda la belleza de una doncella y toda la fuerza y el valor de un hombre. Corría tan velozmente como Céfiro cuando se precipita desde el oeste y empuja las nubes blancas ante él como una bandada de cervatillos tímidos a los que persigue un sabueso. Las flechas que su fuerte brazo lanzaba desde el arco se clavaban directamente en el corazón de la bestia que perseguía, y casi tan rápida como sus flechas era para clavar su lanza en su presa.
Cuando su padre el rey se enteró de que la hermosa cazadora, de quien todos hablaban como de alguien apenas inferior a Artemis, era nada menos que su niña, no tardó en reconocerla como hija suya. Tan orgulloso estaba de su belleza y gracia y de su maravillosa rapidez de pies y destreza en la caza, que hubiera querido casarla con uno de los grandes de Grecia. Pero Atalanta había consultado a un oráculo. «No te cases», dijo el oráculo. «El matrimonio te traerá desgracias». Así pues, con el corazón intacto y con la audacia y el valor de un joven muchacho, Atalanta acudió con los héroes a la cacería de Calidón. Era tan radiantemente hermosa, tan joven, tan fuerte, tan valiente, que enseguida Meleagro se enamoró de ella y todos los héroes la contemplaban con ojos que adoraban su belleza. Y Artemis, al verla, también se enamoró de la doncella que desde niña había tenido bajo su protección, una doncella valerosa e intrépida muy querida para su corazón. La niebla gris se alzaba de los pantanos al comenzar la cacería, y los cazadores del jabalí no habían recorrido más que un trecho cuando se toparon con las huellas del odiado jabalí. Bestias destripadas marcaban su rastro. Aquí, en un prado florido, se había revolcado. Allí, en la rica tierra de trigo, había merodeado, y las marcas de sus colmillos bestiales estaban en los troncos grises de los árboles que una vez habían vivido en la paz de un fructífero olivar. En un pantano encontraron a su enemigo, y todos los juncos se estremecieron cuando levantó su enorme cuerpo y apartó la maleza en la que se había revolcado, y hurgó con sus colmillos entre los nenúfares heridos antes de saltar con un bufido para encontrarse y matar a los hombres que habían acudido contra él. Era un ser inmundo, mientras su hocico rosado se alzaba por encima del limo verde de los pantanos y miraba hacia arriba con lujuria, desafiando la pureza de los cielos azules para dar a los que iban en su contra una muerte cruel y vergonzosa. Sobre él, en primer lugar, Jasón arrojó su lanza, pero la afilada punta solo lo tocó, e incólume el jabalí se abalanzó con su tosca y erizada cabeza agachada para destripar, si podía, al galante Néstor. En las ramas de un árbol él encontró refugio, y Telamón se apresuró a destruir a la inmunda criatura que habría convertido en carroña a los hijos de los dioses. Una robusta raíz de ciprés atrapó su pie huidizo y lo dejó tendido, presa indefensa del salvaje animal. Sus sabuesos se abatieron ante él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Atalanta, llena de rabia vengativa, la pureza enfurecida contra la inmundicia y la crueldad, tensó su arco con una plegaria a Artemis para que guiara certera su flecha. El proyectil se clavó en el costado humeante del jabalí. Ahora que estaba herido, el monstruo era más terrible que nunca. Uno tras otro, los cazadores caían ante su cólera y eran enviados a las sombras con una muerte sangrienta y despiadada. Ante su furiosa embestida, incluso el corazón de un héroe podría haber sido herido. Sin embargo, Meleagro, como un poderoso roble del bosque que no se tambalea ni un poco ante la furia de una tormenta, se interpuso en su camino y se enfrentó a su embestida. Apuntando al lado izquierdo, su bien empuñada lanza se clavó justo en el lugar más velludo de su piel, bajo la última costilla, a través de la carne y el hueso. La bestia se revolcó y cayó con furia, y de sus labios brotó la última espuma de su vida. «Este es tu botín, no el mío», dijo Meleagro. «Tú disparaste la flecha mortal. A ti te corresponde la alabanza». Y Atalanta se sonrojó y rió por lo bajo y con alegría, no solo porque Artemis había escuchado su plegaria y la había ayudado a matar a la bestia, sino por la felicidad de que Meleagro fuera tan noble entregándosela. Al oír esto, la expresión de los héroes se ensombreció y uno de ellos gritó airadamente: «¿Cómo? ¿Ahora la Arcadia nos disparará con sus labios? Pues irá diciendo que una muchacha nos despojó del trofeo a los hombres». Como una chispa que enciende la hierba seca, su cólera se extendió y se abalanzaron contra Atalanta, se apoderaron del trofeo que le había dado Meleagro y la golpearon como si no fuera más que una mujerzuela y no la noble hija de un rey. Y como el corazón de Meleagro estaba totalmente entregado a la bella cazadora, y como aquellos a quienes consideraba sus amigos no solo la habían deshonrado, sino que le habían hecho un daño muy grave, se apoderó de él una gran ira. Golpeó a diestro y siniestro, y los que habían sido más implacables en sus celos a Atalanta, los dos hermanos de su propia madre, murieron abatidos.
La noticia de la muerte del jabalí había llegado a Altea a través de veloces mensajeros, y ella se estaba dirigiendo a los templos llevando ofrendas a los dioses por la victoria de su hijo, cuando vio la lenta procesión de los que llevaban los cuerpos de los muertos. Y cuando vio los rostros inmóviles de sus dos queridos hermanos, su alegría se transformó rápidamente en luto. Terrible fue su dolor y su cólera cuando supo por mano de quién habían sido abatidos, y su amor y orgullo de madre se extinguieron en su corazón como el agua clara de una fuente ante el ardor de un fuego devorador. No ofrecería sacrificios a los dioses, pero sus hermanos muertos debían tener el mayor sacrificio que madre alguna pudiera hacer para expiar la culpa de su hijo. Regresó al palacio y sacó de su escondite el tizón que había rescatado de las llamas cuando el héroe Meleagro no era más que un bebé que hacía saltar de alegría el corazón de su madre. Ordenó preparar el fuego y 4 veces, mientras las llamas ardían en lo alto, trató de colocar el tizón sobre la pira. Pero 4 veces retrocedió y por fin arrojó sobre las cenizas más rojas el tizón carbonizado, que durante un rato sostuvo tan cerca de su pecho que parecía que acariciaba a su hijo. Una corona de hojas en señal de victoria estaba Meleagro colocándole sobre la hermosa cabeza a Atalanta, cuando su madre le dio su sentencia. Por todo su cuerpo corrió una punzada de agonía mortal. Su sangre se convirtió en fuego y la mano de la muerte que lo golpeaba era como una mano de plomo fundido. En la tortura, su espíritu gallardo se desvaneció sin quejarse, amando pese al dolor a la doncella por cuyo amor había provocado la desdicha. Cuando las últimas cenizas blancas del fuego se desintegraron y cayeron en la nada, el alma de Meleagro partió. Rápidamente, a través del oscuro valle, el espectro de su madre lo siguió, pues ella se tiró sobre una espada y así pereció. Y Artemis, al contemplar a las desconsoladas hermanas de Meleagro y el amargo dolor de su padre, tuvo compasión de ellas y las convirtió en pájaros. Así terminó la cacería de Calidón, y Atalanta regresó a Arcadia apesadumbrada por el mal que había originado sin ser responsable. Y aun así, las 3 Moiras continuaron hilando, y los vientos recogieron las frías cenizas de madera y las esparcieron por la tierra devastada que Meleagro había salvado y que rápidamente volvió a ser fértil.